Capítulo 7. El principio de dar. Tal vez has escuchado hablar del diezmo y tengas una idea, pero no sabes bien lo que es. En la Biblia se habla del diezmo en muchas ocasiones, pero el versículo que mejor lo explica es Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que dice: entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. A mí en lo personal me fascina este versículo, pues habla que si somos obedientes, Dios nos quiere dar sobreabundantemente. Es mucho más que suficiente, necesario o mucho. Claro, recibiremos en abundancia si cumplimos la regla. Y esto es un asunto de mentalidad para empezar. Solemos ser cumplidos cuando sabemos que recibiremos un beneficio si pagamos el precio en el momento oportuno. Por ejemplo, en mi país, la Comisión Federal de Electricidad ofrece el bendito servicio de la electricidad de nuestros hogares y empresas. Gracias a ese servicio, puedo encender el aire acondicionado y mitigar el calor. O uso la calefacción para protegerme del frío. Puedo encender el horno de microondas para calentar todo tipo de comida en muy poco tiempo y a cualquier hora. Puedo también encender la televisión para ver mis programas favoritos. Mi refrigerador mantiene el alimento fresco y protegido. Bueno, hasta hielitos hace para ponerlos en las bebidas. Gracias a Dios por este servicio que ha facilitado en mucho mi vida y me ha dado comodidad. Claro, para recibir todas estas bondades, siempre he cumplido mi compromiso de ser puntual en el pago de la factura antes del vencimiento. Yo soy puntual con mi pago y la compañía cumple su compromiso de que en mi casa esté disponible el servicio. ¡Wow! Excelente el trato que hemos hecho ambos. Yo contento por sus beneficios y ellos con mi pago. Si este tipo de convenios que hacemos entre personas y empresas se cumplen y funcionan, ¿te imaginas cómo sería si de la misma manera cumpliésemos con Dios con nuestros diezmos? El diezmo es solo el 10% de nuestras ganancias. Hay quien me ha preguntado, ¿qué si damos el diezmo quitando impuestos? ¿O qué si lo damos quitando pagos de servicio y renta? ¿O qué si lo damos quitando un montón de cosas? Pues no, el diezmo se debe de dar tal cual. Así como sale tu cheque o efectivo, en automático debes guardar el 10% para Dios. El diezmo no es tanto como pudiera parecer. Todo sube, pero el diezmo nunca ha subido. Los impuestos han subido cada vez que el gobierno así lo determina y los pagamos. En mi país el IVA es del 16%. En otros países es más, pero el diezmo en todo el mundo es solo el 10%. Si Dios hubiese establecido que diéramos el 90% y nos quedáramos con el 10%, seguiría siendo suficiente para vivir. Él no se equivoca y es justo, pero en su gran misericordia solo nos pide un 10% y promete que nuestro 90% será de bendición. Nos ayudará a que lo usemos de manera sabia, segura y apartará al maligno de nosotros. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos cuando aprendemos a diezmar con obediencia? Bendiciones del diezmo. Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos devolvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado con sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería, y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Quizá te has preguntado, ¿por qué diezmar? Es necesario entender esto. No se diezma solo porque sea obligación o mandamiento.
Cuando comprendemos lo que el diezmo significa, seguramente lo haremos con gozo, con alegría, con amor y también por obediencia a Dios. Hay mucha discusión sobre esto. Algunos sostienen que el diezmo fue parte de la ley que regía a los antiguos judíos y que no aplica en el día de hoy. Sin embargo, el concepto de diezmo existió antes que los judíos recibieran la ley. El padre de la nación de Israel, Abraham, quien no vivió bajo la ley, practicaba el diezmo como una expresión de adoración al Creador. Nunca se acercaba a Dios con las manos vacías. Después, Dios lo incluye en la ley porque era bueno practicarlo. En los tiempos de Jesús, aparece de nuevo la discusión sobre el diezmo. Cuando los fariseos se ufanaban de que diezmaban de sus negocios, Jesús estuvo de acuerdo con que lo hicieran, pero los animó a que no se olvidaran tampoco de lo más importante: la justicia, misericordia y fe. Dice en Mateo capítulo 23, versículo 23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No es suficiente cumplir con los diezmos y ofrendas, sino practicar la justicia, la misericordia y la fe. Algunos se quieren excusar de diezmar citando las palabras de San Pablo: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Señalan que el concepto del diezmo ya no está vigente, que cada quien dé como le plazca. Sin embargo, no toman en cuenta que aquí no se hablaba sobre el diezmo, sino sobre una ofrenda especial para los pobres de Jerusalén. Otra excusa común para no diezmar es el argumento de que no están enterados de lo que se hace con el dinero. No se dan cuenta de que nuestra atención no debería estar en esto, sino en cumplir con Dios. En el caso de que no se empleara correctamente, no sería responsabilidad del diezmador, sino de la iglesia, y el diezmador recibiría la bendición que Dios ofrece. Cuando vamos a la tienda y sacamos un billete de 100 pesos o $10, nos decimos, bueno, es que ya no alcanza para nada. Pero cuando estamos en la iglesia, se nos hace doloroso dar esos mismos 100 pesos o $10. Dios nos hace la invitación de cambiar. La Escritura dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Sujeción. Cuando doy el diezmo, muestro sujeción y obediencia. Si no lo hago, estoy en desobediencia a su palabra. Esto del diezmo no es un invento humano, sino revelación de la palabra de Dios. Lo contrario a la sujeción es rebeldía. Los rebeldes, dice la Biblia, son idólatras y amantes de sí mismos y no de Dios. Protección. Al dar mis diezmos, adquiero protección del 90% restante. No se pueden comprar las bendiciones de Dios, tampoco Él las vende, pero claramente Dios promete darnos protección si obedecemos su palabra. El rey David comprendió esta verdad cuando escribió: Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Salmos capítulo 34, versículo 7. Si en realidad honras a Dios, cumplirás lo que te pide y Él te defenderá. Hay gente que no diezma porque tiene muchos problemas económicos y le dan prioridad a otras cosas antes que al diezmo. Al pago de la luz, al pago de la renta, a comprar zapatos, etc. Lamentablemente, al salir de una deuda, se meten en otra. Y así están toda su vida. Hasta dejan deudas después de morir. Piensan que solo los ricos están obligados. Pero no es cuestión de generosidad. Dios nos demanda hacerlo. Simplemente lo que recibimos es suyo. Pertenece a Él. Es de Él. Es el dueño de todo. También el libro de los Salmos expresa: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Salmos capítulo 24, versículo 1. Tú cumples, Él también. Provisión. La tercera bendición que reciben quienes aprenden a diezmar es que quedan bajo la provisión de Dios. La carne, tortillas, pollo, vestidos, zapatos, renta, carro, seguros, agua, luz y todo lo demás forman parte de las bendiciones que Dios provee. Acerca del dinero, Dios expresó por medio del profeta Malaquías: derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Derramar es llenar hasta que sobre, tanto que tengamos extra. Prosperidad.
La cuarta bendición que recibiremos es la prosperidad que Dios nos da. Nota la palabra sobreabundancia. Dios no promete solo lo necesario, o suficiente, o abundante. Va más allá, ofrece sobreabundancia. La prosperidad no significa tener mucho dinero acumulado, sino tener por siempre o por un largo tiempo más de lo que necesitas. Muchos hombres de Dios fueron prosperados: Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, Salomón, Saúl, entre otros. Autoridad. La quinta bendición es que Dios nos coloca bajo autoridad. Dice: probadme ahora en esto. Lo dice con autoridad, y eso me da autoridad. Dios no se somete a prueba con nada ni con nadie. El mismo Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios, en Mateo capítulo 4, versículo 7. Sin embargo, aquí dice: probadme. Si te resistes a aceptar esta enseñanza, te propongo que diezmes un tiempo de corazón y con convicción. Estoy seguro de que Dios va a responder y sostener su palabra bendiciéndote. Si diezmamos, tenemos autoridad para apropiarnos de las promesas de Dios, pues Él no es hombre para que mienta. Y tenemos también autoridad para reprender al diablo, para que no se acerque a nuestro trabajo, dinero, finanzas y más. Lo triste es que si no diezmas, le tienes que dar al enemigo mucho más que tus diezmos. Así que es mejor pagar un 10% y asegurar el otro 90% que arriesgar el 100%. Así bendeciremos la obra del Señor y haremos su voluntad. Adoración. La sexta bendición que produce el diezmo es la adoración. Junto con el diezmo, la ofrenda señala un alto sentido de adoración. Cada vez que doy el diezmo, estoy adorando a Dios sin palabras. La ofrenda y el diezmo son el reemplazo de los machos cabríos, carneros, novillos y ovejas que los antiguos ofrecían al Señor en adoración. Dios se alegraba cuando el pueblo llegaba y quemaba la grosura de los animales. Aquel olor subía como un aroma de santidad a Dios. Ahora, con los diezmos y ofrendas, damos gracias y adoramos a Dios en agradecimiento de lo mucho que nos da. Renovar el pacto. Cuando cumplimos con el diezmo, renovamos el pacto con el Señor. Yo doy y su pacto establece que Él me protegerá, que ninguna plaga tocará mi morada, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me afectará. Al dar el diezmo que a Dios pertenece, aseguro que mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de ellos serán llamados bienaventurados. Buen terreno. La octava bendición es que tendremos una tierra deseable. El profeta Zacarías le anticipa a los antiguos judíos que la desobediencia a Dios convertiría su tierra fértil en un desierto. Sin embargo, al obedecer a Dios, podemos hacer que nuestra tierra se haga fértil y próspera. Un caso es Ciudad Guadalupe, en el norte de mi país. Hace 20 años era una pequeña comunidad de grandes carencias. En cambio, ahora es evidente el desarrollo en tiendas, casas, avenidas, parques, negocios, telefonía, servicio de internet, escuelas, edificios, megatiendas y en muchas más bondades que tiene, a diferencia de otras ciudades similares en número de habitantes o en extensión territorial. Incluso es sede desde 2014 del más moderno estadio del país. Fidelidad. Aunque en muchas ocasiones no hemos sido fieles con el Señor, Él siempre es fiel. Dios no está obligado a nada, pero sí está comprometido con cumplir su palabra de fidelidad y darnos la prosperidad que ofrece a sus hijos fieles. Alegría. La 10ª bendición que trae el diezmo es la alegría que significa ser parte activa en el plan financiero de Dios. Está escrito en Deuteronomio. Por eso ahora vengo aquí, con los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Todo esto lo pondrás delante del Señor tu Dios, y delante de Él te postrarás. Después de eso, tú y tu familia, y los levitas y extranjeros que convivan contigo, harán fiesta por todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado. Deuteronomio, capítulo 26, versículos 10 y 11. Ya mencionaba que San Pablo escribió a los creyentes de la ciudad de Corinto, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar con alegría es fruto de las buenas acciones. 3 ofrendas dignas de imitar. Algunos sinónimos de ofrenda son regalo, don, dádiva, obsequio, cumplido, homenaje, voto.
Podemos definirla como un presente costoso que se ofrece con respeto, gratitud y amor. Además, posee carácter de adoración y siempre es voluntario. En la Biblia encontramos 3 ofrendas sobresalientes. En cada una de ellas hay lecciones muy valiosas. Examinemos estos 3 acontecimientos y veamos lo que Dios nos quiere enseñar. La ofrenda de la viuda. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Aprendamos de esta ofrenda lo siguiente. Por lo general, cuando las personas dan de lo que les sobra. Eso casi siempre es así. En este pasaje encontramos una excepción. Ella dio todo. Aunque era un par de monedas de muy poco valor, era todo lo que tenía. Aquí aprenderemos a dar de corazón lo que tenemos. Esta ofrenda impactó el corazón del Señor, no por la cantidad, sino por la liberalidad, desprendimiento y la generosidad. Dios juzga lo que ofrendamos por la cantidad con que nos quedamos. Podemos preguntarnos, ¿qué dirá Dios de mis ofrendas? Otra, la ofrenda de María Magdalena. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo muchos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9. Esta ofrenda nace al aprovechar una ocasión especial, donde Magdalena demostraría al Señor cuánto lo amaba y cuán agradecida estaba por todo lo obrado a su favor. Esta ofrenda produce un fuerte impacto en todos los presentes, incluyendo los discípulos, especialmente Judas, pero sobre todo en el Señor. Esta ofrenda es impactante porque ella expresa su agradecimiento públicamente. Rinde lo más excelente que tiene, ofrece algo irrepetible. Brota como resultado de su creatividad. Entrega todo, no guarda nada para ella. Realiza un acto espontáneo, pero muy apasionado. Si bien esta clase de ofrenda despierta críticas, también impulsa la defensa y la honra para el Señor. Aprendemos que hay ocasiones donde el Señor nos presenta la oportunidad de darle lo más valioso que poseemos, y no deberíamos desperdiciarla. ¿Qué buscas hacer con tu ofrenda? ¿Buscas honrarle? Recuerda este principio: Dios honra a los que le honran. Ver 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y otra más, la ofrenda del rey David. Pero el rey le respondió: de ninguna manera. Yo te pagaré su precio. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que no me cueste nada. Y David le compró la era y los toros por 50 monedas de plata, y construyó allí un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la gran plaga en Israel. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 24 y 25. Pocas veces escuchamos que alguien comente sobre este principio para ofrendar, el principio del sacrificio. Alguien apropiadamente dijo: si nuestras ofrendas no significan mucho para nosotros, entonces tampoco para Dios. El rey David comprendió esto con claridad. La ofrenda dedicada a Dios no puede ser lo conseguido como fruto de un robo o de algo que nos regalaron, sino producto de un esfuerzo
personal, resultado de nuestro trabajo. Reflexionemos. Cuando uno obsequia o da como ofrenda algo que no valora, que no aprecia, que no le costó nada, está expresando cuánto valora a quien recibe la dádiva. Cuando yo me compro algo que cuesta muy caro, estoy diciendo que aunque cueste mucho, lo merezco. Me hace falta, lo necesito, es bueno para mí, por eso vale lo que cuesta. Por el contrario, cuando compro algo barato, si bien me alegro momentáneamente, siempre me queda un sabor amargo, porque sé que había algo mejor, pero era más caro, que no es lo ideal ni lo que hubiera preferido. Lo excelente tiene un precio más alto, implica un sacrificio, por ello trae mayor satisfacción, mayor deleite y produce contentamiento. Déjame preguntarte, ¿qué refleja el monto económico de tus ofrendas? ¿El Señor es honrado cuando realizas tu ofrenda? ¿Respetan tus dádivas un verdadero sacrificio? ¿Muestra lo que das una relación seria y profunda con Dios? ¿Demuestras cuánto le amas? La pregunta más importante es, ¿le ofreces a Dios algo que te cueste? No hablo solamente de dinero. ¿Qué hay de tu tiempo, tu esfuerzo y tus planes? A ti y a mí nos impresionan las cosas de calidad y de excelencia. A Dios también. Todo lo que Dios creó, lo diseñó con la capacidad de dar. Dios hizo el sol, Él da. Dios hizo la luna, ella da. Dios hizo las estrellas, ellas dan. Las nubes, la tierra, el aire, el mar, los árboles, flores, aves, animales, ellos dan. Dios hizo al hombre. ¿Tú das? ¿Cómo das?